tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, un privilegio el saber que además podemos estar en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y por supuesto Radio La Nueva República, queridos amigos. Decirles que compartiremos espacio con el maestro Benjamín Castro, @cartarrobada. Él es un economista, académico, periodista muy distinguido, él en varios medios del norte de nuestro país, allá en la Sultana del Norte, pero también aquí nos honra en formar parte importante, fundamental en Voces del Periodista. Después de la media tendremos también el gusto de tener en estos micrófonos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Y bueno, pues gracias, querido ingeniero, a todos nuestros ingenieros, Víctor Melara García, gracias, David Hernández, Osiris, gracias, Jonathan, a todos y todas los compañeros de los grupos donde estamos y por supuesto en ABC Radio la 760 de AM, nuestra ancla donde estamos nosotros, que es sonido original. Así es que ya de manera nos retransmiten de manera diferida, nos hacen ese favor en Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Bueno, maestro Benjamín Castro, poder hablar con usted como una persona que conoce mucho de lo que son los entretelones de la política. Nosotros normalmente, bueno, no tomamos tanto el tema de algún partido político, pero es fundamental lo que está pasando y los dimes y diretes que hay alrededor y dudas, ¿no? Para quienes no pertenecemos a ningún partido, alrededor del partido Morena, por la importancia que tiene, por cómo se creó, por el crecimiento que tuvo, por un eje fundamental que pues obviamente el crecimiento de Morena se debe a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo quisiera que usted nos explique, ponernos en contexto, usted que ve, que observa, qué conocimiento tiene, qué análisis nos puede dar sobre el tema, querido maestro. Adelante. Buenas tardes al auditorio. Pues yo también, como muchos, me estoy quebrando la cabeza para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en Morena, en primer lugar, porque a como están las cosas, a partir de ayer y lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas, fue un juego de fuerzas entre Berta Luján y Jacob Polensky por el otro lado, pero que tuvo un desenlace aparentemente diferente de lo que uno podía esperar, ¿verdad? Entonces, en un día Jacob hacía una declaración, hacía un movimiento, cumplía el quórum del CEN, al otro día Berta Luján convocaba al Congreso y conseguía quórum, y estaban en esa situación, ¿verdad? Un día tomaba la ventaja una, el otro día la tomaba la otra, y uno pues viendo eso se pregunta, ¿y cuál puede ser la causa de esta diferencia o de esta división? ¿Será solo un conflicto de personalidades o de, no sé, caprichos? Muchos dicen que son simplemente egos que están confrontados, en fin, ¿verdad? Así que, pues para no errarle, lo que nosotros hicimos es irnos a la perspectiva histórica, que nos permita juzgar mejor las cosas, ¿verdad? Sin pasiones y tampoco sin preferencias, tratar de entender el fenómeno. Yo he caracterizado lo que Jacob Polensky hizo como trabajo al frente de Morena, que aquí lo vimos en Nuevo León, como quien dice, lo vimos con nuestros propios ojos. O sea, no hizo más que una amalgama de grupos del PRI, expriistas, expanistas, figuras, algunas con prestigio, otras no tan prestigiadas, de esos partidos, le dio preferencia a eso
y amalgamó pues toda una estructura electoral con la cual pudo presentarse a las elecciones del 2018 y lograr algunos triunfos aquí en nuestro estado, con figuras que no eran de Morena, la mayoría. Algunos sí, algunos y algunas sí, ¿verdad? Entonces, esa forma de operar, de recurrir a los diferentes grupos, que ya sea porque se confrontaron con el gobierno de Medina aquí, siendo priistas, o porque fueron desplazados por los gobiernos últimos aquí en el estado de corte salinista, o por lo que sea, habían decidido pues subirse al barco de Morena, ¿verdad? También, por supuesto, con mucho interés y buscando tomar posiciones electorales. Esa forma de amalgamar, de rejuntar, digamos, a diferentes fuerzas, no necesariamente de Morena, yo le llamo PNR, porque eso es lo que justamente hizo Calles, Plutarco Elías Calles, en 1925, cuando ya triunfó la revolución, cuando no hallaban qué hacer con tantos grupos que habían colaborado en la revolución, aunque tenían ideas e intereses completamente diferentes. ¿Verdad? Amalgamó en aquel momento figuras como Pablo de la Garza de aquí, que era un hombre de la derecha, de figuras de la izquierda de la Ciudad de México conocidas, Luis Cabrera, en fin, y pues sectores del villismo y el zapatismo que todavía quedaban, con gente que era completamente lo contrario, algunos latifundistas, en fin. Y se hizo un frente, ¿verdad?, electoral, que fue el PNR, y que le permitió al propio Calles y más adelante a los demás gobiernos, el propio Lázaro Cárdenas, ya con otro nombre, el partido, pues hacer cosas importantes, ¿verdad? Reparto agrario, nacionalización del petróleo. ¿Por qué? Porque el partido no es más que un instrumento electoral. El partido no es el de las ideas. Los estatutos no son ideas. Los principios, las concepciones profundas de la historia de México, del proyecto de nación, pues los tiene López Obrador, no el partido, necesariamente, ¿verdad? Entonces el partido es un frente electoral y de esa forma lo utilizó Jacob Polensky, ¿verdad? Hasta donde le tocó decidir. Ya en este momento pues ya está muy dividido todo. Por el otro lado está otra fuerza, que es la que la desafía a Jacob Polensky desde siempre, y que yo le llamo, o que tiene un símil con la Convención de Aguascalientes. Cuando el carrancismo está en el poder, cuando quieren hacer la Constitución, en Aguascalientes se juntan todas las fuerzas de la revolución, se salen Obregón y Carranza y se queda, digamos, el villismo y el zapatismo, digamos, las fuerzas de izquierda de aquel tiempo. En este momento representan, yo digo, a los intelectuales de la Ciudad de México, ¿verdad? Que es la zona en donde más existe esta visión, estas fuerzas, estos pensadores, estas figuras, ¿verdad? Que todos conocemos y que son los que han estado desafiando a Jacob Polensky. Para ellos la concepción del partido es otra, más ideológica, ¿verdad? No un puro instrumento electoral, sino algo más ideológico, con una mezcla de las viejas ideas marxistas, del zapatismo, villismo, en fin, toda esa tradición, y que es la que desafía en términos de qué hacer con el partido a Jacob Polensky. Pero ¿qué fue lo que pasó en el último momento? Pues elige Alfonso Ramírez Cuellar, que es más bien parte de la tribus del antiguo PRD, ¿verdad? Más que un ideólogo, más que una figura del pensamiento de izquierda, digamos, es un hombre pragmático que viene de los acuerdos que se hicieron para que llegara gente al Congreso, figuras como el propio Mario Delgado, que vienen del mismo origen, y es el que ahora asume ser el presidente de Morena. No fue el resultado que esperaríamos todos de que fuera la propia Berta Luján, ¿verdad?, la que se propusiera como presidenta. Entonces, eso es lo que yo puedo decir para poder tratar de entenderle a esto,
Simplemente creo que son dos concepciones de cómo operar el partido, que son las que están enfrentadas, y mi duda es qué va a pasar en el 2021, cuando se jueguen todas estas gobernaturas, son bastantes, y también que el gobierno de López Obrador necesita mayoría en el Congreso Federal. ¿Verdad? Maestro, ¿quién la puede? ¿Qué tanto no en esa cuestión de una pluralidad probablemente desmedida para un partido político? Porque hay una pluralidad que está dentro de un cierto margen para converger en ideas fundamentales que deben de diferenciar un partido de otro. En este caso, muchas personas, pues nos preguntamos a algunos personajes insertos en el partido de Morena, o no sé, muchas cuestiones que hay política y hay que tratar de conciliar y todo, pero hay cosas que siempre se han visto un tanto extrañas. En este tenor se veían varias facciones, ¿no? Por ejemplo, de Jacob Polensky era una, Berta Luján otra, y bueno, esta que usted dice de Mario Delgado, con algunos personajes más aparte, otros, que era una parte mucho, digamos, con algunos personajes también, como Ricardo Monreal, ¿no? Que también mucha gente, pues, brinca un poco en algunas cosas. Entonces, ¿cómo sería estos cuatro grupos que antes se veían o que se han señalado en diferentes medios, son realmente dos? ¿Qué es lo que usted opina? Digamos que son, por ejemplo, Mario Delgado, pues sería una corriente, diría yo, operadora pragmática, ¿verdad? Porque están como fueron candidatos y luego o fueron diputados por la vía plurinominal porque eran necesarios, dada su trayectoria y experiencia, para operar la mayoría de Morena, en fin. Igual con Ricardo Monreal, independientemente de su origen, en el PRI, su trayectoria, etcétera, pues eran necesarios, se conjuntaron una serie de fuerzas que fueron necesarias para ganar la presidencia. Eran indispensables, digamos, y se hicieron todos esos acuerdos, pero ahorita pues cada quien trae otra perspectiva diferente, ¿verdad? Y lo están manifestando. Entonces, la pregunta es, si va a ser un partido Morena en donde se van a incluir todas esas fuerzas, o va a ser un partido predominantemente de izquierda, ¿verdad? Con una visión así, acorde, o qué tipo de arreglo se va a poder hacer entre las diferentes fuerzas. Yo creo que es muy difícil que lo que yo llamo la Convención de Aguascalientes pueda garantizar el triunfo en el 2021. Y también me parece muy difícil lo contrario, que sea solamente la corriente de Jacob o la corriente hay que decirle corriente a lo de Mario Delgado. Sé que están prohibidas las corrientes en Morena, pero algunos dicen que no se puede hacer corrientes porque ya están, no se pueden formar grupos porque ya están formados. Pero Mario Delgado tuvo la decisión de lanzar un movimiento de legisladores en todo el país, con la obvia intención de tomar posiciones en las candidaturas en el 2021. ¿Verdad? ¿Qué le parece, maestro, si vamos a un corte y seguimos sí, escuchando? Y para todos aquellos que somos neófitos de este tipo de situaciones, nos es muy útil lo que usted nos está compartiendo, comentando, en dónde está esa Morena de Andrés Manuel López Obrador, en dónde es donde usted la ubica. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y recuerden nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos escuchando el análisis, un profundo análisis del maestro Benjamín Castro, @carta robada. Maestro querido, nos quedábamos con esta pregunta. En ver todas estas acciones de Morena o estos grupos, a quienes no somos especialistas y además porque es un partido joven,
y ver esta ensalada, esta mezcla, precisamente de lo que usted comentaba, ¿no? Usted en esta que denominó Congreso de Aguascalientes o Convención de Aguascalientes, ¿ve usted a Andrés Manuel López Obrador, la ideología de él? Porque aquí la gente, y si este partido creció, y si este partido ganó, definitivamente que la carta fuerte y el imán principal para el pueblo de México, pues yo creo que quienes votamos, más que votar por muchos personajes, votamos en la confianza por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos puede usted compartir, de acuerdo a su punto de vista? Sí, así es, definitivamente. Ninguno de los grupos que ahora emergen o ahora reconocemos pudiese haber ganado la presidencia por sí mismo. Eso está muy claro, ¿verdad? Lo que yo sí creo es que se tiene que utilizar estos instrumentos, estos símiles históricos para poder entenderle a lo que ocurre ahorita, porque si no, pues es un desbarajuste, ¿verdad? Que uno termina quebrándose la cabeza porque no le entiende. Si lo ubicamos como, por ejemplo, las fuerzas de izquierda dentro de Morena, así mismo se llaman las izquierdas, y ya hicieron una especie de congreso, las izquierdas. Son muy similares a la Convención de Aguascalientes, ¿verdad? Es decir, que se proclamaron en aquel momento porque se hiciera el reparto agrario, porque se cumplieran las demandas de inmediato, etcétera, y Obregón y Carranza dejaron la convención y se abocaron al proyecto de la Constitución del 17. Diseñaron el 27 constitucional para darle al país soberanía sobre sus recursos, ¿verdad? Y luego el tercero, y la educación, pues, y la cuestión laboral. Según el licenciado Manuel Bartlett, la Constitución misma es un proyecto de industrialización. Eso es lo que es. Lo que se diseñó ahí como artículos que se anexaron o agregaron, más bien dicho, a la del 57, era para garantizar que México avanzara hacia un proyecto de industrialización. Y maestro, perdón, sí. Esa visión que después vino en contraflujo los tratados de Bucareli, precisamente, ¿no? Sí, por supuesto, porque en ese momento se les vino el mundo encima, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a industrializar? Exacto. O sea, ¿cómo que vas a cobrarme por el petróleo? ¿Cómo que el petróleo es tuyo? Que vinieron las transnacionales, los Rockefeller en aquel momento pues eran muy fuertes, mandaron a sus matones aquí a México, pero esa era la intención, ¿verdad? Esa corriente, ese pensamiento, esa visión, podemos llamarle constitucionalista otra vez, si queremos, ¿verdad? Podemos llamarle, antes le llamaban nacionalismo revolucionario, vamos a usar el término que queramos. Esa visión, ¿sí? Perdón, me interrumpí. Esa visión está plasmada tal cual en los libros de López Obrador, curiosamente. Si uno lee Neoporfirismo hoy como ayer, si uno lee La mafia que se robó el poder en el 2012, si uno lee incluso la del héroe de por acá, no me acuerdo ahorita el nombre, en fin, siempre va plasmando esa concepción. Esa concepción es la que yo no veo en los dos grupos que se disputan ahorita el poder. Lo adoptan, pero como frases, como sacan frases de los estatutos, de los principios y programa, pero no hay esa concepción que yo creo y encarna principalmente el propio presidente, ¿verdad? Quizá el equipo más cercano, yo algunos no los conozco, no los he tratado, y esa es la concepción que vale, ¿verdad? Esa es la que realmente tiene el cometido de liberar a México del neoliberalismo o del neoporfirismo. La transformación, de la cuarta transformación. Así es, que esa es la cuarta, sacar a México otra vez del porfirismo que cayó y garantizar su desarrollo e industrialización. Eso es lo que yo no veo en lo que llaman la Convención de Aguascalientes, los ideólogos de la Ciudad de México, que hacen una mezcla de marxismo con historia de México, con principios del programa de los Flores Magón, en fin, una amalgama, pero no con claridad del proyecto de industrialización. Alguna vez Fernando Benítez, a quien yo respeto mucho, definió a la izquierda mexicana como una izquierda no occidental.
porque no tiene el proyecto de industrialización, venera el pasado indígena, el pasado colonial, sus construcciones, su arte, etcétera, y no tiene la noción del desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, ahora, el grupo que se aglutina en torno a J. Cole, pues es otra cosa, porque quién sabe qué pensarán ellos, ¿verdad? Son figuras más bien pragmáticas, de arreglo, ¿verdad? De que vamos por esta candidatura, ¿qué pones tú? ¿Qué estructura tienes? ¿Tienes gente en tal distrito? Y en base a eso hacían los acuerdos, ¿verdad? O sea, ahí sí eran acuerdos sin ideas, solamente con el propósito de ganar, ¿verdad? Entonces, creo que viéndolo así, si concebimos una parte del conflicto como la Convención de Aguascalientes y la otra parte como lo que después sería el PNR, ¿verdad? Porque el PNR viene después, pero es más o menos la forma en que Calles operó, porque Calles dijo, bueno, aquí está muy cañón, ¿verdad? No se van a poner de acuerdo, la gente tiene muchos intereses, porque finalmente emerge eso, ¿verdad? Nosotros hemos visto aquí, con nuestros propios ojos, insisto, así como vimos lo que J. Cole hizo y su amalgama de prianistas y todo eso, vimos también gente de la izquierda que se convirtió por conveniencia, ¿verdad? Por tal puesto, por tal posición. Y uno dice, órale, pues entonces al final todos buscan a alguna, pues está muy legítimo, ¿verdad? Aspirar a los puestos. Entonces, Calles detectó eso, como él era, ¿verdad? El turco, ¿verdad? Era súper así pragmático. Dijo, bueno, pues vamos a poner un partido que canalice a todos y que todos puedan aspirar, ser gobernadores, ser alcaldes, ser esto, ser lo otro, y formuló el PNR. Por eso creo que ese era el estilo de J. Cole Polensky, ¿verdad? Entonces, digamos que eso sería la visión que yo tengo, de acuerdo a lo que yo he podido ir observando. Aquí lo importante es ver, ahora sí que en vez de primero los intereses como particulares, es obviamente alrededor de un proyecto de país, ¿no? Porque Así es precisamente con lo que se va, que es esta cuarta transformación. ¿A qué se está comprometiendo cada grupo, cada facción? ¿En qué pueden o no cumplir? Y ver realmente toda esta cuestión de una mezcla tremenda de intereses, que aquí lo que tiene que ser el núcleo, el centro, es precisamente ir acorde a lo que es el proyecto de país, ¿no? Es realmente un logro muy grande de todos los mexicanos, como para que no estemos alerta del tema que nos convoca el día de hoy. Yo le agradezco a usted por esta explicación tan clara y vamos a seguir con la misma. Pero, por ejemplo, hay quienes somos neófitos en el tema, ¿no? Unos más, otros menos. Hay mucha gente que sabe mucho de esto, pero finalmente es entender que oímos el político fulano, el político. No, vamos a ver en sí en qué están viendo esto con una visión de grupo por el proyecto de país. Para que los mexicanos no mordamos el anzuelo, tanto en que se divida el partido y se logre, obviamente, ver el que se obstaculice seguir adelante, o al menos que se siga adelante de la manera en que todos queremos y con la velocidad que necesita el país, y no por los intereses de unos cuantos estar cayendo otra vez de lo que salimos corriendo, ¿no? Entonces es muy importante ver que la conformación de este partido y quienes hayan decidido formar, yo creo que los mexicanos, aquellos mexicanos de a pie que no tengan interés más que en el avance del país, bueno, si quieren participar, que participen, pero que participen como número para que tengan un peso específico dentro de esos partidos, ese partido, pero que no se dejen cooptar por grupos que vayan más allá de lo que es un interés muy específico, porque divide y vencerás, ¿no? Yo creo que eso es lo que se trata y no podemos permitir que los intereses de nadie, que no sean los del país, los de México y los que tienen que ver con el cambio que la mayoría de los mexicanos quisimos, pues se vean en algo obstaculizados o ralentados precisamente por todo esto que nos dice. ¿Qué nos puede compartir, maestro?
Sí, que la cuestión de la interés, ambición, aspiración a los puestos, ¿verdad? Es algo que es importante, tiene peso, pero no define al ser humano. La cuestión es que, en efecto, todo caso, Morena necesita un proceso de formación, sus cuadros, que están en el partido porque apoyan a López Obrador, no hay formación todavía, no hay nada de eso, y es muy importante porque la capacidad intelectual, el desarrollo intelectual, el desarrollo del espíritu, como Claro. lo podamos llamar, o del alma, es lo que hace que esos apetitos menores Exacto. se puedan contener, ¿verdad? Se vean Entonces, como menores realmente, como que se ve el menores objetivo mayor que es México. Y bueno, Así hay es. muchos mexicanos también que están participando en este partido y que yo creo que tienen que estar alerta y seguramente lo están haciendo y también se están reuniendo muchos jóvenes y jóvenes comprometidos con México. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, las de La Pantera en la frontera norte, Radio La Nueva República, que nos hacen favor de retransmitirnos, obviamente, de manera diferida, y mucho les agradecemos. Hemos estado escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y el privilegio ahora lo tenemos de escuchar al maestro, al artista, al ser humano estupendo que es además y multi reconocido, Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro queridísimo, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Celeste, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y siempre, por supuesto, que es un gusto estar contigo. Gracias, maestro querido. Maestro, fíjese que luego nosotros no hablamos mucho de partidos políticos, pero me parece importante por la relevancia que tiene Morena, lo que ha significado históricamente, el papel que jugó y que en las elecciones y lo que está jugando ahorita, y sobre todo en cosas que no entendemos. Lo platicábamos con el maestro, vemos diferentes acciones, vemos el momento que está pasando ahorita. El maestro hizo algunos paralelismos históricos que nos parecen importantes para entender, ¿no?, a quienes no somos doctos, más o menos qué es lo que está pasando, qué intereses puede haber, el sincretismo que hay, como decía el maestro. Y en este caso yo le pregunto a usted su punto de vista del momento que está viviendo actualmente el partido Morena, y por otra parte, qué poder hacer para o si puede haber esta recomposición de esta ilusión que tenemos muchos mexicanos de ver una cuestión que esté en coalición, básicamente teniendo como eje, como núcleo, precisamente la Cuarta Transformación. Lo escuchamos, maestro querido. Sí, mire, es decir, hay que entender varias cosas. Primero, la crisis de Morena es muy parecida a crisis que han tenido otros partidos políticos en América Latina en los años recientes. Es decir, no es muy diferente de lo que nos contó alguna vez Rafael Correa que ocurría en el MAS, no es muy diferente de lo que contaba Evo Morales que ocurría en Bolivia, y así, ¿no? Es decir, hay que entender que estos movimientos emergentes son movimientos que vienen de abajo, son movimientos de lucha, son movimientos complicados. Los mejores cuadros, además, en estos procesos, por supuesto, esto ya lo hemos dicho varias veces, los mejores cuadros, por supuesto, se van inmediatamente al gobierno, y el gobierno, además, pues necesita cuantos cuadros puede obtener, de cuántos cuadros puede echar mano, ¿no? Entonces, por supuesto que ese es un primer problema que se da. Y la otra cosa es que fíjate, sí estamos en una situación complicada. Seguimos heredando problemas muy serios de las viejas que tienen que ver con culturas anteriores. Es decir, erradicar las viejas formas de hacer política va a tomar muchísimo tiempo. Yo estaba dándole vueltas el otro día al asunto del narcotráfico, al asunto de las drogas. Bueno, ¿por qué no se puede acabar fácilmente
con el tema de la violencia en el país. Bueno, hay razones que son estructurales y que bueno, son muy, muy delicadas. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que ocurrieron, y no pienses que estoy dando una vuelta demasiado larga, ¿no? Es decir, en la era neoliberal se estableció el narcotráfico como uno de los negocios principales del país, como el negocio principal del país. Mientras eso siga latente, mientras eso siga funcionando, pues nos va a costar erradicar la violencia. Necesitamos hacer una serie de, se necesita cirugía mayor para cambiar todas estas cosas. Poner al país sobre esta ruta de violencia como décadas, sacarlo va a ser también una tarea muy pesada. Y lo mismo ocurre con las lógicas políticas dominantes. Es decir, llevamos 70 y tantos años de priismo, llevamos una serie de procesos, una cultura muy vieja sobre del PRI. Entonces necesitamos cambiarle la lógica a todo esto. Una de las cosas que nosotros vemos es que Morena, por ejemplo, en principio es un partido movimiento. Entonces es chistoso porque al ser un partido movimiento sí tenemos que ver, una de las cosas que tenemos que procurar es que el movimiento siga teniendo vida, porque si no, las lógicas del partido, las lógicas de la política partidaria, que son parte integrante del proceso, se lo van a tragar. Cuando me refiero a las lógicas de la política partidaria, me refiero concretamente al hecho de que hay todo un entramado, toda una red, toda una forma de hacer política, toda una cultura política que va a ser muy difícil de quitar y de erradicar. Por ejemplo, hay que revisar cómo se comporta cómo se comportan al interior los diferentes referentes de Morena, etcétera. Y mira, es decir, hay que revisar qué tanto de las viejas lógicas partidistas, de las viejas lógicas de la cultura partidista siguen permeando en este proceso, ¿no? Qué tanto efectivamente hay sectores que anteponen sus intereses personales por sobre los intereses del partido, del proyecto, del país, de la nación y todo eso. Y hay que decirlo, una de las razones de ser del movimiento en general es que buscó erradicar estas formas de hacer política, ¿no? Y claro, no está fácil. Es decir, estamos realmente luchando contra fuerzas que son muy viejas y lógicas que están muy incrustadas en la clase política mexicana. Y claro, tendremos que ver también hasta dónde llegan esos intereses de la clase política en nuestro país. Por ejemplo, yo estoy convencido de que esta idea de que el PRI ya fue derrotado y entonces fueron todos cabizbajos a su casa a lamerse las heces, bueno, eso es falso, eso así no pasa. Esas cosas así no funcionan. Y sin lugar a dudas que lo que ocurre es que todos estos grupos van a seguir actuando, van a seguir funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que no estoy haciendo ninguna acusación, es decir, tenemos lo que pido es que se haga una revisión seria y cuidadosa de cuáles son los actores que pueden estar jugando. Y bueno, es decir, sí estamos obligados, si queremos hacer un cambio importante en la nación, estamos obligados a revisar cuánto permean todavía, es decir, qué sé yo, las viejas lógicas del del aferrarse a las cosas, qué tanto pesa, por ejemplo, los proyectos personales en esta formación política, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos en estos días, el día de ayer, es muy interesante, porque lo que vimos es, al final de cuentas, un partido que sí está movilizado. Mira, lo podemos ver a partir de lo siguiente. Realmente se dice a prisa que había que hacer el quórum, me parece como hubo quórum, me parece que es una cosa muy sencilla. Que hubiera quórum era súper complicado.
entre otras cosas, porque hay que recordar que los sectores que han estado aquí activos adentro del partido, obviamente muchos se fueron al gobierno, muchos ya no pueden participar, es decir, hay una serie de circunstancias que merman el quórum, hay gente que ya se fue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el padrón, ese padrón sigue contando aquellos viejos, sigue contando a toda aquella militancia que ya no está. Entonces, si tú te fijas, es un padrón que sí tiene sus complicaciones, pues, ¿no? Exactamente. Es que vamos a ir a ya un corte, maestro querido. Sí, claro que sí. Pero enseguida, ¿en qué es lo que nos va a plantear en el próximo, ahorita que le interrumpí? ¿Qué es lo que seguía el otro? ¿Qué otra cosa? Ahorita iba a hablar y le interrumpí. Los demás para que sigamos con el tema al regreso. Gracias, maestro. No tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. También está con nosotros, y nosotros lo hemos escuchado, al maestro Benjamín Castro, @Carta Robada. Maestro Rafael Barajas, seguimos escuchándolo con esta visión de usted que ve, nos hablaba de partido y de el movimiento. Y sí. En eso lo interrumpí. Adelante. No hay ningún problema. Sí, entonces, efectivamente, es decir, yo sí creo que el gran reto de este proceso es no dejar el movimiento. Es decir, una de las cosas que necesitaría, digamos, un proyecto como el actual, que sí busca una transformación, etcétera, 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 es decir, es que el movimiento no cese, ¿no? Y esto se puede lograr de maneras muy... Suena ahí que está metiendo sonido, perdón. Ajá, sí, perdón. Esto se puede lograr básicamente con la movilización, haciendo que la gente efectivamente entienda cuáles son los procesos que se están dando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es interesante, según yo, tal vez estoy equivocado, lo que es interesante del proceso que vimos en estos días es que efectivamente vimos un partido movilizado, porque no era fácil, entre otras cosas, en estas condiciones lograr un quórum, y se logró, ¿no? Eso sí te habla muy claramente de que el partido, el movimiento todavía tiene un peso importante en este proceso, ¿no? Claro, maestro. Claro, maestro, algo muy importante que usted comenta. Aquí, ¿cómo retroalimenta el partido al movimiento y el movimiento al partido? Y en este caso, si no sería importante, porque obviamente la mayoría de los mexicanos que votamos, pues no estamos en ningún partido político. ¿Qué tanto sería importante que el pueblo que quiera realmente la cuarta transformación fortalezca por tiempos, por todo lo que necesita el país y que se necesite el apoyo, pues que estén como parte del movimiento? No sé, ¿usted qué opina? No, totalmente de acuerdo. Mira, hay una cosa que hay que revisar y que tenemos que entender. Es decir, durante muchos años la política fue realmente una de las profesiones más vituperables de la nación mexicana, porque ser político en muchos casos significaba estar cerca de las lógicas gubernamentales. Hay toda una cultura de picaresca política que es increíble en nuestra nación. Yo recordaba el otro día una serie de anécdotas de la picaresca priista que son increíbles, ¿no? Es decir, toda esta cosa de que el que no tranza no avanza, toda esta lógica de que por ejemplo, desde las frases de el que se mueve no sale en la foto, todas estas lógicas, por supuesto que tienen un peso enorme en la sociedad mexicana, son parte de nuestra cultura, digo, con la pena. Y no va a ser fácil quitarnos todas estas telarañas de la cabeza, ¿no? Eso ahí está. Y sin embargo, sí tenemos que hacer un esfuerzo por convertir
a los partidos políticos que solían ser vistos como cuevas de ladrones en clubes, en referentes éticos. Tenemos que trabajar todo eso. Sí, maestro querido, es que no solamente eran vistos como clubes de ladrones, sino por lo que nos hemos enterado recientemente. Sí lo eran. Pues sí lo eran. No, sí, no claro. estamos tan equivocados, ¿no? No. Pero bueno, fíjate, el tema es importante porque sí hay que regresarle, al final de cuentas, hay que regresar el carácter ético a esta actividad que es tan importante. Es decir, claro, sí, la política debe volver a ser una actividad profundamente ética. Por eso es importante, por ejemplo, que se haya votado como responsable de la cartera de formación política, que no es del Instituto de Formación Política, al doctor Enrique Dussel, ¿no? Son carteras del instituto y este departamento tendrán que trabajar juntos, ¿no? Entonces, sí, el esfuerzo es por regresar el sentido ético profundo a la política. Esa es la razón de ser. ¿Qué implica esto? Implica, entre otras cosas, apoyar las políticas que le sirven a la gente, es decir, sí echar a andar toda una serie de procesos de movilizaciones, etcétera, para respaldar el proyecto por el que se votó en el 2018. Y por supuesto que eso también de repente implica hacer presión en las zonas en las cuales el propio gobierno está limitado, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo importante que tiene que hacer el partido. Y además, maestro, sucede algo que nunca había sucedido, o sea, son momentos paradigmáticos en todos sentidos, el mismo Morena, la rapidez del crecimiento, el cambio tan tremendo que ha ocasionado, pero también, por ejemplo, ahora el propio presidente no quiere opinar, o sea, está realmente dejando ver esta línea, o sea, él no dice gobierna para todos los mexicanos, o sea, no meterse en lo que es el partido, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que antes no se veían, o sea, que antes era al contrario, ¿no? Era el presidente, el que, exacto. Entonces, es decir, había una supeditación obligada de los grupos políticos. Pues sí, eso sí ha cambiado. Y yo sí veo que el cambio sí es importante, ¿no? Pues, bueno, son momentos interesantes, como dicen, pero realmente no solamente cuando son difíciles e interesantes, sino realmente estamos viviendo situaciones que no se habían no habíamos tenido en México y que es importante y que sobre todo obliga a los mexicanos, a los ciudadanos en general, a que estemos alerta y atentos a todo este tipo de asuntos y que lo que sea siempre nuestra prioridad, por supuesto, sea México. Maestro don Benjamín, algo que nos quiera agregar. Bueno, es que respecto a esto último que venía mencionando Rafael, yo tuve la oportunidad aquí hace poco en Saltillo de alternar en una conferencia con Fernández Noroña, este diputado que aunque no es de Morena, sí está con la Cuarta Transformación, y como hubo muchas preguntas al respecto de la unidad y del movimiento y el partido, etcétera, yo les propuse ahí, y Noroña le pareció correcto, que el vehículo para la unidad, el vehículo para la formación de los cuadros del partido, el vehículo para superar etapas y mejorar todo, es precisamente, o son precisamente las mañaneras. Las mañaneras son un platillo, son un gran instrumento, porque si se retoma de ahí cualquiera de las discusiones de Estado, de economía, seguridad, salud, educación, todo lo que ahí cotidianamente se discute al más alto nivel, tenemos para alimentar campañas, por ejemplo, acá regionales, ¿verdad?, con tal o cual de los planteamientos que ahí se hacen. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el gobierno del estado tiene más de la mitad de sus trabajadores con contratitos de 3 meses, ¿verdad?, que no surgen, siendo el gobierno. Entonces, esa es una demanda que puede alimentar un movimiento, porque muchísima gente trabaja de esa manera, con el Jesús en la boca cada mes de que lo vayan a correr, ¿verdad?, porque no tiene contrato, no tiene estabilidad, y ahora el presidente dice que eso
es un derecho, todo el mundo tiene que ser pacificado. Ese es un ejemplo de lo que la mañanera puede alimentar para un movimiento. Así que creo que por ese camino se pueden ir superando muchas cosas. Exactamente, la información directa, ¿no? El tener el contacto directo. Maestro don Rafael Barajas Durán, Fisgón Monero, maestro querido. Sí, pues necesitamos, el tema es muy sencillo, es decir, si algo necesita de manera urgente un movimiento de este tipo es la formación política. Necesitamos urgentemente incrementar el nivel de formación de decenas de miles de ciudadanos. Si hacemos eso estamos del otro lado. Si no lo hacemos, estamos fregados, estamos hundidos. Entonces, sí es un proceso complejo, sin lugar a dudas, pero vamos, yo creo que es absolutamente inevitable y es una de las cosas que hay que impulsar. Se lo había propuesto originalmente el partido, y sin embargo, por cuestiones internas, por toda una serie de asuntos, algunos absurdos, algunos burocráticos, esto se ha detenido. Yo espero que esto ahora sí se reactive en serio y que se le quiten todas las trabas a los procesos de formación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. Es bien interesante, maestro querido. Les agradezco a ambos tanto que con su talento, con su conocimiento, con su experiencia, pues nos den pinceladas fundamentales para el lienzo informativo, y pues que cada quien normemos nuestro criterio, pero basados realmente en colores verdaderos, maestro. O sea, me refiero a colores con las opiniones reales, ¿no? Entonces, les agradecemos enormemente. Gracias, maestro Benjamín Castro, @carta robada. Gracias, maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias. De veras hay que valorarlas. ¿Por qué? Porque aquí hay pluralidad. Eso es lo que se necesita precisamente. Así es que estemos informados de manera plural, normemos nuestro criterio. Les quiero mucho. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos el miércoles. Recuerden, de 5 a 6 de la tarde. Un beso tronado.